Y en la pantalla de Canal E seguimos con más información vinculada al tema del día, que es la marcha de la CGT y diferentes gremios y sindicatos que se adhirieron a este paro nacional con paro de transporte de 19 a 0 horas, desde las 19 horas hasta las 23:59, si se quiere, de esta jornada del 24 de enero. Vamos a analizar este tema y qué podría llegar a pasar también con la ley Ómnibus de la mano de Pablo Tigani, que es economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Muy bien, Pablo, gracias por sumarte. ¿Qué análisis haces acerca de la marcha de esta jornada con la CGT en la calle después de 4 años y con muchos reclamos sobre la mesa y por parte de diferentes sectores, muchos que no están englobados en un gremio, en un sindicato y que se manifiestan por motus propio? Me parece una buena iniciativa el reclamo y hacerlo de este modo, ¿no? Hacer un paro general y llamar la atención, tomar visibilidad para que el gobierno pueda entender que lo que ha hecho en estas 5 o 6 semanas tiene un grado de crueldad fenomenal. Prácticamente no ha quedado nadie sin ser lesionado por este tipo de medidas tan agresivas, ¿no? Una devaluación de casi 120% en 48 horas de asumir, suba de impuestos y retenciones, actividades que no lo tenían y que decían que no iban a hacerlo, caída del salario, probablemente caída del consumo, de la inversión. La verdad que cuando se sepan los números de diciembre y de enero, la gente va a tener conciencia verdadera de lo que sucedió. En este momento, Martín, hay una parálisis total en el comercio. Las industrias están haciendo planes de racionalización, algunas de ellas están haciendo listas ya para aumentar la productividad. ¿Qué significa? Bajar cantidad de gente para hacer la misma cantidad de producto, o bien, dada la caída de la fabricación de productos, sacar mucha más cantidad de gente para poder mantener niveles de productividad y competitividad. Hay empresarios muy, pero muy preocupados, yo diría angustiados, que consultan, o sea, que hablan con los consultores y más parece que estarían para un psicólogo que para un consultor de empresas, ¿no? Ujú. Cuando se anunció que se llevaría adelante este paro, bueno, obviamente se analizó el movimiento de la CGT después de 4 años, donde se llegó a un 45% de pobreza, inflación de 211% anual, bueno, y un montón de factores que ya sabemos que son negativos respecto del último gobierno, que fue muy malo, pero eh, se movilizaron después de 4 años. ¿Por qué? Y a partir de ahí analicemos económicamente qué es lo grave que quiere implementar este gobierno para que se entienda el motivo de la movilización de la CGT. Bueno, muy bueno. Yo creo que durante los 4 años anteriores no se han movido porque primero arrancó con 42% de pobreza el gobierno anterior, que lo dejó Mauricio Macri. O sea que no sé si terminó en el 45, la pobreza aumentó 2 o 3 puntos, si bien es significativo e importante, no podemos hacer caso omiso que tuvimos 2 años de pandemia donde hubo una caída del PBI en todos los países del mundo y una inflación fulminante, donde en algunos países aumentó por 4. La inflación se mira por múltiplos, ¿no? Y en Argentina en ese mismo periodo había aumentado por 2. Entonces, por un lado hubo 2 años de parálisis. Después hubo un problema propio del propio espacio del gobierno, donde se desató una interna entre la vicepresidenta y el espacio que representa y el presidente de la nación, que a su vez era el presidente que impuso la vicepresidenta, que duró 6 meses horadando la actividad económica, porque cuando hay una pelea interna se resiente la actividad económica, y lamentablemente terminó con la salida de un ministro de Economía que tenía 3% de inflación, y que venía creciendo a una tasa del 5%, a
un ministro que trató de llegar como podía, que fue Massa, con 12% de inflación, cuadruplicó la inflación, se desaceleró la tasa de crecimiento y parece que eso fue la parte que le corresponde hacerse cargo al oficialismo del gobierno anterior, ¿no? Presidente y vicepresidenta. Ahora, este gobierno que lleva 6 semanas, siguiendo un poco el orden que estableciste, nunca nadie se había atrevido a tanto, tan rápido. O sea, esto mismo no le pasa a Macri porque Macri no come vidrio y se tomó 2 años de tiempo para hacer, durante 2 años pidió plata prestada y elevó el déficit fiscal al déficit, el déficit gemelo, llegó a alcanzar el más alto nivel de los últimos 35 años en 2017. Allí dice, bueno, vamos a hacer ahora el ajuste después que habían ganado la elección de medio término y aseguraba cumplir el mandato completo, y cuando comienza con ajustes de menor envergadura que los que ha hecho Caputo con el presidente Milei, empezó a tener una caída en la popularidad fenomenal, y su gobierno, si no es rescatado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 2018, no hubiera terminado el mandato. Así que nunca se había animado un gobierno a hacer cosas tan brutales tan rápido. Ahí está el principal motivo, lo que venimos charlando en esta jornada. Gracias por el análisis, Pablo. La seguimos. Gracias a vos, Martín. Un saludo. Hasta